La causa de inmediata que provocó el estallido de la Primera Guerra Mundial fue el asesinato del archiduque de Austria-Hungría, Francisco Fernando, en Sarajevo, Serbia. El 28 de junio de 1914, Austria presentó un ultimátum a Serbia y el 28 de julio le declaró la guerra. Para los serbios era un día muy especial. En esa fecha se recordaba la trágica batalla de Kosovo-Polije de 1389, en el que el reino medieval serbio del príncipe Lázaro fue derrotado por los turcos. Para la historia serbia se iniciaba un largo periodo de sufrimiento bajo las operaciones otomanas, opresión que para los nacionalistas serbios era similar a la que en 1914 representaba el Imperio Austrohúngaro como sucesor del Imperio Turco en los Balcanes. Una de tales sociedades era la llamada Unión o Muerte, popularmente conocida como la Mano Negra. Su misión era conseguir, a través de métodos terroristas como personalidades y objetos austriacos, la anexión de Bosnia a Serbia. Entre la lista de objetivos no se encontraba el emperador de Austria-Hungría, Francisco José, ya que su figura era respetada en todo el imperio y la causa serbia no ganaría ninguna simpatía con su desaparición. Por el contrario, el heredero al trono, su sobrino Francisco Fernando, constituía el mejor objetivo posible. Fundada en Belgrado en 1911, la Mano Negra era una sociedad secreta que pretendía acabar con el dominio austrohúngaro en los Balcanes para instaurar la Gran Serbia unificada. Su líder era el jefe del servicio secreto serbio, Dragutin Dimitrijević, más conocido como Coronel Apis, y su lema era unidad o muerte. La Primera Guerra Mundial está dividida en dos grupos: imperios centrales, que eran Alemania y Austro-Hungría, y el segundo está conformado por Rusia y Francia, al lado de Inglaterra, Bélgica, Italia, los Estados Unidos de América y Japón. Para asegurar los resultados de su victoria sobre Francia, el canciller alemán Otto von Bismarck concibió un sistema de alianzas basado en la estrecha colaboración entre Alemania y el Imperio Austriaco. A esta alianza se le unió Italia, enemistada con Francia por la cuestión de Túnez, y así apareció la denominada Triple Alianza. La guerra submarina, el bloqueo naval británico y su incidencia en el hambre de la población germana hizo que los mandos militares confiaran en la guerra submarina como el mejor medio de represalia. Sin embargo, el 7 de mayo de 1915, submarinos alemanes hundieron el transatlántico Lusitania. Murieron 1.500 tripulantes y el gobierno de Washington protestó enérgicamente. El canciller Eisenhower optó por moderar los ataques. En cambio, los militares alemanes no estaban de acuerdo con esta prudencia y no cesaron de pedir una guerra submarina sin límites. Finalmente, el 1 de febrero de 1917, Alemania declaró la guerra submarina total. Los primeros meses fueron enormemente dañinos para los barcos que iban y venían de Inglaterra y a Francia. Más de 5.400 toneladas hundidas en febrero y 875.000 toneladas en marzo. Y finalmente fue, sin embargo, totalmente contraria a la esperanza alemanas. Los británicos organizaron a partir de abril sistemas de convoys en los que los barcos de guerra escoltaban a los buques y redujeron de forma significativa las pérdidas. Además, y esto fue lo más importante de la guerra submarina, perjudicó seriamente a los productores y exportadores americanos, lo que percibió la entrada en guerra de Estados Unidos. Tras firmar el Tratado de Londres, Italia se incorporó a los aliados en mayo de 1915. En agosto de 1916, Rumania se unió al Entente, aunque fue rápidamente invadida por los imperios centrales. En abril de 1917, Estados Unidos declara la guerra a Alemania como respuesta a la guerra submarina a ultranza.
La aportación rusa a los aliados disminuyó drásticamente desde febrero de 1917, cuando se inició la revolución. El ascenso de los bolcheviques al poder precipitó al armisticio en diciembre de ese año y la salida definitiva de Rusia de la guerra en marzo de 1918, tras la firma del Tratado de Brest-Litovsk. A lo largo del conflicto, otros estados se unieron a los aliados. Ejemplos significativos son Portugal 1916, Grecia y China 1917. La primera batalla en la que se empleó un tanque tuvo lugar el 15 de septiembre de 1916, cuando el capitán Heike Wilde se adentró en un tanque B-1, el cual era así. En el bosque Delville, los principales productores de tanques fueron los franceses y los británicos. El resto de continentes no confiaban en la posibilidad del tanque o no disponían de la tecnología y recursos necesarios para producir este instrumento de guerra. En dicha guerra tenían el uso de diferentes tanques, como por ejemplo en Francia, la serie de tanques ligeros Renault FT-17 fue un diseño revolucionario que incluyó en el desarrollo de los tanques durante el siglo XX. Algunas de sus características fue que pesaba 6.5 toneladas, blindaje delantero de 22 milímetros, una dotación para 2 hombres, motor Renault 4 cilindros 32.5 caballos de fuerza, una autonomía de 60 kilómetros, armamento, cañón de 37 milímetros o ametralladora Hotchkiss. En cambio, en el Reino Unido, Mark fue una familia de tanques desarrolladas por Gran Bretaña en febrero de 1915. Algunas de sus características del Mark I: pesaba 28 toneladas, blindaje delantero de 12 milímetros, dotación para 8 hombres, motor Daimler Knight 6 cilindros de 105 caballos de fuerza, autonomía de 38 kilómetros, armamento de 2 cañones de 57 milímetros y 4 ametralladoras Hotchkiss. A-7V de Alemania. Los alemanes, en primer momento de la guerra, no confiaban en la eficacia de nuevas armas que habían visto en la batalla que les enfrentaba a Francia y al Reino Unido. Dicho tanque, sus características eran que pesaba 33 toneladas, blindaje delantero de 30 milímetros, dotación para 18 hombres, motor Daimler-Benz de 200 caballos de fuerza, autonomía para 80 kilómetros y un armamento cañón 57 milímetros y 6 ametralladoras. La entrada de Estados Unidos en la guerra. Con objeto de evitar que llegaran a Gran Bretaña alimentos, municiones y otros suministros, Alemania declaró zona de guerra a las aguas que rodeaban a Gran Bretaña e Irlanda, ordenando a sus submarinos que hundieran todos los buques enemigos para evitar la posibilidad de que pudieran ser atacados barcos neutrales por error. Alemania recomendó que estos no penetran esa zona. En mayo de 1915, un submarino alemán torpedeó sin aviso previo en un buque de pasajeros, el Lusitania. Frente a las costas irlandesas, murieron 1.198 personas, de las cuales 128 eran estadounidenses. Después de la batalla de Piave, donde los italianos repelieron los avances austriacos, el general italiano Armando Díaz impuso su estrategia de acumular fuerzas y mantener una línea defensiva estable, rechazando las anteriores tácticas italianas de lanzarse ofensiva violentísima, como había sucedido desde la primera batalla del Isonzo, con asaltos frontales que solo generaban escasas ganancias de territorio a cambio de elevadísimas bajas propias. En misma fecha, en octubre, los británicos y los italianos derrotan a los austriacos en Vittorio Veneto. El armisticio del 11 de noviembre de 1918, también conocido como armisticio de Compiègne, fue un tratado firmado el 11 de noviembre de 1918 a las 5:20 de la mañana entre los aliados y el Imperio alemán, en el vagón de un tren en el bosque de Compiègne, con el fin de terminar la Primera Guerra Mundial. Durante la Primera Guerra Mundial, los perros tuvieron un trabajo importante. Llevaban instrucciones a través del campo de batalla para cumplir su labor. Se colocaba la información dentro de pequeñas cápsulas que se adherían a su cuerpo. Asimismo, los perros tenían el rol
de desplegar líneas de telégrafo. Tras el fin de la Primera Guerra Mundial, nació lo que por décadas fue la Unión Soviética, un conjunto de naciones denominadas República Socialista Federativa Soviética de Rusia. Otros países que aparecieron de forma independiente al terminar el conflicto fueron Finlandia, Estonia, Latvia, Lituania y Polonia.